Puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Bueno, pues un poco de rock and roll para hablar de la historia del automóvil, de los coches, de las cuatro ruedas, Monchi Álvarez. Y es que tenemos un experto en coches, señor, ahora mismo aquí en el estudio. Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé si tan experto, porque el otro día me hicieron una reclamación. ¿Ah, sí? Sí, un compañero del curro que estuvo escuchando. Pero hay que. Estuvo escuchando la sección con. No, hay que hacer oídos sordos. Con la Wikipedia en la mano. No. Con la Wikipedia en la mano no vale. Cualquiera, ¿eh? Porque aquí muchas veces jugamos a intentar recordar algún dato y tal, pero y aunque tenemos los ordenadores delante, decimos no, pero sin mirar en el buscador ni nada, y hay que tirar de memoria. Luego ya si no te acuerdas o te equivocas, pues claro, si no es muy fácil. Si no, claro, si lo buscamos aquí, eso además ya de la Wikipedia no se puede fiar. No te puedes fiar. Es algo en lo que hay que buscar si uno ya sabe sobre el. Pero la reclamación, la verdad que medio correcta era. Fue cuando me sacaste del guión y me preguntaste por el 2 caballos, que os dije que no sabía si tenía 13 o 15 caballos, que no recordaba el dato de memoria. Y en cuanto llegué a la Braña al día siguiente, uno de los compañeros me dijo: ¿por qué te inventas datos? Dice: el que estuve yo con el teléfono mirando y el primer 2 caballos tenía 9 caballos. Tenías que haberle dicho: ¿y lo bueno? Y es verdad, el primer 2 caballos, Juanma, tiene 9 caballos. Pero vamos a ver. Pero el primer 2 caballos francés, el primer 2 caballos que se fabricó en España, que además no fue una berlina, sino que fue el 2 caballos azul, la furgoneta. El primer 2 caballos fabricado en España tenía 12. ¿Esa furgoneta era carrocería de chapa o era la que era de plástico? Era de chapa. De plástico o era el Citroën Méhari, que era un derivado también del 2 caballos. Es que el nombre ya te lo indicaba, que el coche no iba a ser bueno. Entonces eso, Juanma, sí, pero vamos a ver, 9 caballos. Juanma, pero hay que reconocer lo bueno. Yo tengo que para la falta siempre estamos Tengo un mensaje ahí. para Juanma. ¿Qué diferencia entre 9 caballos y 15, 14? No pasa nada, es mínimo. Un 25%. No, pero la cosa es que en esa potencia te viene el viento en contra y ya está, no avanza. No pasaba de 65 Deme por el teléfono hora, de Juanma, que le voy a llamar yo para hacerle un examen en directo. No, sí, también me dijo que si no quitaba el sonido al móvil, que me iba a llamar ahora para comprobar si lo tenía quitado. O sea, que quité el sonido al móvil, así que Juanma, Iván, no me llaméis. No hace falta, no es necesario. No, si lo llaman, lo cojo yo el teléfono. Bueno, a ver, la Carburopedia aquí con Rafa Martínez. Hoy el 2 caballos. El 2 caballos, que luego se convirtió en el 3 caballos, ese siguiente que vino un poco con un restyling. El 3 caballos en Argentina. En Argentina, que se te va a ti. ¿Hasta aquí no llegó? No. En España, en España se siguió llamando 2 caballos, aunque sí realmente yo creo que la potencia fiscal había subido a 3 caballos, pero el coche siguió llamándose 2 caballos. Y además, en esa época en la que en Argentina teníais el 3 caballos, no sé si llegasteis a tener el Dian, pero aquí en Europa se salió a mediados de los 60, en el 67, el Citroën Dian, que iba a ser el sustituto. El Dian 6. El coche, si no recuerdo mal, de María Garralón en Verano Azul, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje ahora mismo. El que tenía la marcha arriba del todo, ¿no era el de las marchas? Los dos tienen las marchas arriba del todo, tanto el Dian como el 2 caballos, como el Renault 4 de Renault también. Que parecía que salía de la guantera. Realmente es que... No salía de la guantera, pero era cómodo. Era del salpicadero. Era cómodo. Claro, realmente es que sale del salpicadero porque tú cuando abres luego el capó ves que la palanca de cambio se prolonga por encima del motor
hacia el cambio que está por delante del motor en lugar de estar por detrás. Normalmente los coches traen el motor, en este caso es longitudinal, el cambio detrás y la palanca de cambios encima. Justo donde... Sin embargo, el 2 caballos, el Renault 4 y el Dian 6 traían el cambio por delante y la palanca de cambios pasaba por encima del motor, hacia un codo y bajaba... a ese cambio que estaba adelantado. Durísimo ese coche. Yo lo recuerdo porque mi abuelo lo llevaba a la hierba, literalmente. Entraba en los prados, metía la hierba y se iba. Vamos, que era duro, que aguantaba cualquier cosa. Durísimo. A ver, es que realmente ese coche llegó en una época mala de Citroën. En 1934. Evidentemente. Bueno, pues vino a salvar a Citroën. Mira, a ver. En 1934, con el liderazgo de André Citroën todavía, se convirtió en un coche muy popular, claro. La marca hizo grandes esfuerzos para fabricar el Traction. El primer coche de la Citroën con tracción delantera, que además fue un coche muy innovador porque también tenía carrocería autoportante, tenía suspensión independiente. Esos esfuerzos y un cáncer que estaba acabando con André Citroën hicieron que la cosa empezara a ponerse fea y la empresa se fuera a pique allá por finales del año 34. El principal acreedor era la marca de neumáticos Michelin y decidió André Citroën ceder en enero del 35 la mayor parte del volumen de la empresa a Michelin. André Citroën se retiró, murió meses después, y en su lugar, como director de la empresa, quedó un hombre que se llamaba Pierre Boulanger, un ingeniero, que encargó ahora voy a empezar con los tópicos, de los que siempre se habla del 2 caballos, encargó a Lefebvre y a Flaminio Bertoni, que fueron los mismos diseñadores del Traction Avant, un coche que fuera como un paraguas sobre 4 ruedas, que sirviera al menos para 2 adultos y una carga de patatas o para 4 adultos, y en el que se pudiera... ¿A ti te dijeron alguna vez aquello de no pongas todos los huevos en la misma cesta? Sí. El que te lo dijo no tenía un 2 caballos. Porque otra de las condiciones era que pudieras cruzar un campo sembrado, un campo arado, con una cesta de huevos sin que se rompiera ninguno. Mira, claro. Por eso esa suspensión... Por eso esa suspensión, que además es una suspensión que merecería una carburopedia aparte, porque... Es una suspensión aparentemente independiente, pero que lleva conectadas las ruedas delantera con la trasera del mismo lateral, y es una suspensión muy, muy original. Es una solución técnica a tener en cuenta en el 2 caballos. Otra solución técnica a tener en cuenta en el 2 caballos y que le valió la fama de duro es que era refrigerado por aire. Llevaba un motor boxer, que son los cilindros planos y opuestos uno contra el otro, de 2 cilindros. El primero, ese del que hablaba Juanma, que tenía 9 caballos, tenía 375 centímetros cúbicos, o sea, como una moto mediana de ahora. Y eso, era refrigerado por aire, tenía un cambio, si no recuerdo mal, de 3 velocidades. Eso no lo apunté en los datos. Era de 3 velocidades. Eso no lo apunté en los datos. Y... eso, refrigerado por aire, 9 caballos, no pasaba de 60 por hora, 60, ¿Y ese sonido, 65. el sonido del motor tiene que ver con eso que acaba usted de decir? Ese sonido, esos 2 cilindros en esa forma... El sonido de los motores boxer es muy particular. Que me corrige usted si me equivoco, ¿esos cilindros son los que dan forma al diseño de la marca de Citroën? No. Los chevrones de la marca de Citroën vienen de unos engranajes que Citroën patentó antes de crear la marca de automóviles. Unos engranajes para maquinaria que tenían los dientes en forma de V. Y entonces cada chevron sería un diente del engranaje. Vale, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con el 2 caballos y ese sonido del motor, pues tan particular. Es el sonido de los motores boxer.
Pues no lo sé exactamente. Supongo que porque los cilindros van tumbados, se mueven uno contra el otro. Se llaman boxer precisamente porque son como dos boxeadores que se pelean. Cada pistón es como un boxeador peleándose con otro. Y yo creo que es por eso el típico petardeo, ronroneo que tienen los boxer, tanto el 2 caballos como los Porsche 911, como los escarabajos. Es verdad. Todos tienen ese mismo sonido característico. Bueno, y todos son... a ver, hasta ahora que hay motores Subaru, Boxer, hay motores Porsche refrigerados por agua, todos aquellos Boxer antiguos como el del escarabajo, el del Porsche 911, Porsche 356 o 2 caballos, eran todos refrigerados por aire. Bueno, y el 2 caballos fue el primer descapotable de la historia, el primer cabrio popular. Por lo menos era la forma más barata de tener un descapotable, ¿no? Como un tractor amarillo. Sí. Algo me sonaba. Exactamente. Cuando salió a la venta en 1948... el 2 caballos era el coche más barato del mercado francés. Cuando salió a la venta en España no, porque estaba por debajo del 600. Cuando estaba a punto de desaparecer en España, también era el más barato, era el Dacia Sandero de los años 80. Había 3 modelos en España en los años 80 y los 3 estaban por debajo del precio del Renault 4, que era el siguiente en precio. Me hubiese gustado su principal competidor. Estar en la presentación del 2 caballos, porque tuvo que sorprender el 2 caballos, esa línea, ese diseño. La presentación del 2 caballos, más que sorprender, lo que pasó con el 2 caballos cuando lo presentaron fue que no gustó. ¿No gustó? No gustó a nadie. Me gustaría seguramente a Flaminio Bertoni porque le tendría cariño y a Boulanger porque lo habían cargado y no iba a decir que no. Pasa siempre con lo bueno. Al resto del mundo no le gustó. Lo único que les gustó a todos fue el precio. Otra cosa que tuvo el 2 caballos es que es un coche diseñado antes de la guerra. Boulanger lo pidió en 1935, nada más acceder al puesto. Y estuvieron desarrollándolo hasta 1939, hasta que llegó la guerra. En el momento en que empezó la guerra, cuenta la leyenda que la mayor parte de los prototipos, ya había bastantes prototipos hechos, la mayor parte se destruyeron y una pequeña parte dicen que quedaron emparedados en la fábrica de Citroën. Porque Pierre Boulanger no... A ver, París pillaba en una zona que pronto estuvo ocupada por los nazis. La guerra principalmente era entre Alemania y Francia. Y la zona ocupada fue la zona en la que las fábricas tuvieron que colaborar con los nazis, quisieran o no quisieran. Hubo fábricas que parecía que querían un poco más, como la Renault. A Louis Renault le confiscaron la fábrica en 1944 e incluso falleció en la cárcel después de ser acusado de colaboracionismo. Creo que ahora mismo hay unos cuantos descendientes de Louis Renault que están reclamando esa sentencia y que dicen que no era para tanto, pero también es verdad que en 1900, no sé si era 37, 38, se le veía muy contento enseñándole a Hitler uno de los primeros prototipos del Renault 4. Entonces, eso, Boulanger no era sospechoso de ser colaboracionista y trató de ocultar la mayor parte del proyecto, a pesar de que creo que le ofrecieron la posibilidad de nosotros te enseñamos cómo va nuestro proyecto del KDF Wagen, y que era el escarabajo. Sí. Y tú nos enseñas a ver cómo va ese proyecto Trop Petit Voiture, que era el nombre en clave del proyecto del 2 caballos. Pero él se negó. Fabricó lo que tuviera que fabricar porque le obligaban, pero a todas esas cosas se negó. Y entonces el coche no pudo ser lanzado hasta pasada la guerra, y fue lanzado en 1948.
Y a partir de ahí se convirtió en un éxito mundial. Fue el coche más popular de su época, uno de los más populares. Posiblemente el siguiente automóvil más popular haya sido el Seat 600. A lo mejor en el medio hay otros modelos. En España por lo menos sí. En España por lo menos sí. Aún así, yo ahora mismo no tengo los datos de cuántos Seat Fiat 600 se fabricaron en total. Citroën 2 caballos en total se fabricaron como 5.200.000, una cosa así. Tremendo. Que ahora mismo son cifras, o sea, para aquella época son cifras impensables. Pero es que el Citroën 2 caballos se fabricó durante, déjame que eche la cuenta, 42 años. Porque dejó de fabricarse en 1990 en una fábrica en Portugal. Ah, bueno. Tuvo una historia muy amplia entonces. Y aquí en Vigo, si no me equivoco, se fabricó hasta mediados de los 80. Bueno, es buena parte de la historia del 2 caballos. ¿Sabe que solo hubo un jugador del Real Madrid con un 2 caballos? No me diga. Solo uno en la historia del Real Madrid. ¿Ah, sí? Antonio Maceda. ¿Sí? ¿Lo tuvo? Sí. ¿Lo tuvo de verdad? Iba a entrenar con el 2 caballos. Muy bien, por Antonio Maceda. Bueno, pues mira, señor. Ese dato no lo tenía yo y estoy cansado de oír que Johan Cruyff tenía un Citroën SM. Bueno, pues historia del automóvil hoy, del 2 caballos, que también nos ha valido para hablar, bueno, en parte también del contexto histórico y de lo que sucedía en el mundo en ese momento en el que el 2 caballos salía a la luz. Rafa Martínez en la Carburopedia, Rafa Martínez al que podemos encontrar en redes sociales, en Carburador Doble y también en la 1314. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas veces.